Buenas tardes, Buenas tardes. Oh, buenas tardes, profe. ¿cómo está? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, buenas sí. tardes, profe. Bueno, Profe. a ver, ¿Va a conectar más, profesor, no? sí, sí, Bueno, estamos, esperando. bueno, ¿me escuchan? Bien, Sí, chicos, ¿me profe. pueden escuchar bien? Sí, Bien, profe. como yo le voy a nombrar de vuelta como su ratito, Rojas Carola, Sí, profe. bien, después está Ledema Celina. Sí. Yo cuando puedan conectar, aunque sea un poco, un rato por ahí la cámara, me gustaría para que les conozca el rostro, ¿sí? Bueno, después Carola Rojas ya levantado. Celina. Albornoz Mariela, Buenas tardes, profe. ¿cómo anda usted? Gracias. ¿De dónde es usted, Albornoz? De Tucumán, de capital. ¿Ah? De capital. Mi capital. Galarza Gabriela, Sí. Galarza Gabriela, Marianela Facal, Sí, profe. Facal, Mirta Vega. Si alguien puede no lo nombro, me avisa, ¿no? Mariana Facal, Mirta, Galarza ya le he estado, Mauro Álvarez. Sí. Bueno, son casi los mismos alumnos de la clase anterior, ¿sí? Bueno, bueno. ¿Cómo la llevan con la parte de contactología, que es, digamos, bueno, el caso de Mauro que me decía que trabaja en el laboratorio, pienso que por ahí la contactología le debe resultar más complicado en el aspecto, porque ya es un trabajo más directo con los ojos de la persona, ¿sí? Sí, sí, no, esta Eh, contactología no es muy nuevo, digamos, para mí. Sería hacer lo que es una claro, lente de contacto, todo, pero bien, hay muchos detalles, digamos, que no sabía que estoy leyendo ahora, enterándome. bien. Bien, de acuerdo a lo que van leyendo y lo que van viendo de contactología, más o menos, qué le gusta, cuál es la mayor duda, la mayor claridad, o cuál es lo que realmente les parece muy raro, algo como para que yo les pueda dar un pantallazo, ¿sí? No sé si han leído algo de las lentes que hay, de los tipos de lentes. Sí, la verdad a mí bueno, la otra materia no tanto, no me gusta, pero no es que no me gusta cómo usted la da, la explica bien, solamente que esta es como que me atrajo un montón, la verdad que me gustó mucho el diámetro de la córnea, investigar, ver eso, lo sigo leyendo porque hay cosas que no se entienden, bueno, yo no tengo nada de óptica, nada, profesor, Sí, entonces me gusta ver lo que es la lente blanda, el significado, lo flexible, eh, y bueno, y voy leyendo día a día, ¿no? O sea, me gusta bien, toda esta parte. bien. Yo no sé si se acuerdan, la clase anterior creo que vimos algo de los tipos de lentes, ¿sí? Sí, 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 Hicimos un sí. pantallazo. No sé si Sí, alguien la había tomado nota. rígida, sí, rígidas, Perfecto. duras, las blandas esféricas, blandas Sí, tónicas, y lentes cosméticas, que son los de color, eso. bien. Bien. Que le dicen Entonces, pupilé porque era un laboratorio, nos comentó que yo, claro, eso. claro. Las lentes de contacto de color realmente se llaman lentes de contacto cosméticas. Le dicen pupilén porque el primer laboratorio que se instala en la Argentina que vendía las lentes de contacto de color se llamaba pupilén. Entonces a todas las lentes le llaman pupilén, pero realmente
La realidad es que son lentes de contacto cosméticas, ¿sí? Que es para cambiar el ojo de la persona, ¿sí? La gran ventaja que tiene es que vos le podés cambiar el ojo de la persona, pero aparte de cambiar el ojo de la persona, también la podés hacer ver bien, porque si esa persona tiene problemas de visión, o sea que vos le proporcionás algo estético, pero también le ayudás con el tema de la visión. Bien, lo que decía aquí Carola es de las lentes que habíamos nombrado. En la clase anterior yo le había dicho que nosotros trabajamos, el contactólogo trabaja con lentes anuales, ¿sí? Las lentes anuales son las lentes que en teoría le duran a la persona un año, ¿sí? Estas lentes anuales, dentro de las lentes anuales tenemos la clasificación. Uno es la parte de lentes esféricas, ¿sí? Que son las lentes que corrigen miopía e hipermetropías, ¿sí? Después tenemos la parte de lentes blandas llamadas tóricas. Eso le quiero dedicar para que no se confundan. Son lentes de contacto blandas y se escribe T-O-R-I-C-A-S. Tóricas, ¿sí? Entonces, las lentes blandas tóricas son las que corrigen astigmatismo, ¿sí? Las lentes blandas tóricas te pueden corregir un astigmatismo hasta de 6 dioptrías, ¿sí? La ventaja que tenemos, que nosotros tanto en la parte lente esférica como lentes blandas tóricas que corrigen el astigmatismo, la podemos hacer de color. O sea que nosotros, a una lente esférica que te pueda corregir una miopía o una hipermetropía, la puede hacer de color, y una lente que te pueda corregir astigmatismo, también la puede hacer de color. Que eso es una gran ventaja por dos motivos. Primero, por la parte estética. No hay que reconocer que es también muy estético, pero también porque de esa manera es más fácil que la persona que tiene dificultad para ver la observe la lente de contacto cuando está el estuche, porque al tener color la lente la ve con mayor claridad, ¿sí? La puede observar y la puede llegar a manipular mucho más fácil, ¿sí? Entonces es muy importante por ahí que hasta más hay gente que la hace justamente de color para poder observarla mejor en el estuche, sin importarle tanto la parte estética. O sea, viene bien porque de paso se corrige la parte estética también, pero apunta más a la zona donde la puede observar a la lente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hemos dicho de la lente esférica, de las lentes blandas tóricas y de las lentes gas permeables o rígidas, ¿sí? La diferencia está que si una persona, por ejemplo, tiene un astigmatismo muy elevado, muy alto, vos no le podés hacer una lente blanda tórica porque la lente blanda tórica te corrige hasta un nivel más de astigmatismo. Entonces ya le tenés que hacer una lente rígida. Que la lente rígida sí le va a corregir ese nivel de astigmatismo, pero no la puede hacer de color, ¿sí? O sea, las lentes rígidas o gas permeable no se la puede hacer de color, ¿sí? Y por supuesto, son más chicas que la córnea, ¿sí? El tamaño de las lentes de contacto rígidas o gas permeable es más chica que la córnea, y entonces por consiguiente es una lente que corrige mejor el astigmatismo, ¿sí? No sé si se acuerdan eso de la clase pasada que hemos visto algo, ¿sí? Bien. Eso no significa que el contactólogo también tiene que saber de las lentes descartables. Y porque hoy en día en un gabinete de contactología se trabaja con muchas lentes descartables también, porque puede suceder que la persona no tolere mucho las ciertas lentes o tiene miedo de perderlas, entonces opta por hacerse descartables por el miedo de perder las lentes con facilidad, ¿sí? No quiero todavía que entremos mucho en el tema digamos, de las lentes descartables. Quiero que dominemos más el tema de las lentes anuales, que son las que más trabaja el contactólogo, que son las esféricas, las blandas tóricas, las rígidas y rígidas gas permeable. Que dentro de las blandas, nunca nos olvidemos que tenemos las lentes cosméticas, que son para cambiar el color de ojos, ¿sí? Porque las rígidas no vienen de color. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y después nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en el lugar donde nosotros vamos a trabajar para poder adaptar una lente de contacto, ¿sí? El lugar donde nosotros vamos a trabajar se llama gabinete, ¿sí? Que es un consultorio donde nosotros vamos a tener distintos elementos para poder asesorarlo al paciente y poder adaptarle la lente adecuada, ¿sí?
Yo no sé si se acuerdan que yo en la clase pasada le comentaba que la diferencia está el cliente de anteojo con el paciente de lente de contacto, es que nosotros con el paciente de lente de contacto tenemos que tener un vínculo más cercano hacia él. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer muchos factores que en la parte del anteojo no nos interesaría tanto, ¿sí? Nosotros tenemos que saber en el lente de contacto si la persona es una persona higiénica, tenemos que saber a qué se dedica, en qué trabaja, ¿sí? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, una persona que trabaja en un taller mecánico, usted me dice, bueno, pero no puedo usar lente de contacto porque trabaja en un taller mecánico. Sí, sí puedo usar lente de contacto, no hay ningún problema, pero tiene que ser muy cuidadoso con el tema de higiene. Una persona que trabaja en un taller mecánico puede tener mucha grasitud en las manos, ¿sí? Y si no se higieniza bien, no se lava bien las manos, cuando se va a colocar o a sacar la lente, la va a manchar, digamos, la lente con otros cuerpos extraños, ¿sí? Que son grasitud de las manos, todo eso, y eso va a provocar que la lente le quitemos vida, ¿sí? Y que aparte de eso, la sienta con menos tolerancia, ¿sí? O sea, que el paciente le moleste más la lente de contacto, y todo eso es producto del tema del cuidado de la lente. Por eso es que el paciente lente de contacto, nosotros tenemos que ver muchos temas más que no los vemos en el tema del anteojo, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros con el paciente lente de contacto creamos un vínculo más cercano, ¿sí? Entonces, volviendo al tema del gabinete. El gabinete es un lugar donde yo le adapto la lente de contacto a la persona. Entonces, yo para adaptar la lente de contacto tengo que tener comodidades, ¿sí? Y para tener comodidad tengo que tener todos los elementos de un gabinete, ¿sí? Desde comenzando de un escritorio donde se va a sentar el paciente, donde me voy a sentar yo como contactólogo y donde yo lo voy a asesorar a la persona de las distintas situaciones y de acuerdo a qué lente puedo usar. Porque no nos olvidemos que nosotros vamos a trabajar de acuerdo a la receta de la persona para adaptar la lente de contacto. Entonces nosotros, cuando ya tenemos la receta en nuestro poder y ya sepamos entender y leer la receta, ¿sí? Nosotros vamos a poder indicarle a la persona qué tipo de lente es la más recomendable para que él use, que nosotros lo vamos a asesorar. Para mí es muy importante interpretar recetas, ¿sí? Más adelante vamos a empezar a ver recetas. No se le escucha, profe. Ah, pensé que era yo nomás. No se le escucha. ¿Me pueden escuchar o no, chicos? Ahora sí. Ahora sí, bueno. La pregunta Sí, mía profe. era si alguno de ustedes sabe interpretar receta. Interpretar receta es leer la receta, decir qué viso de refracción tiene la persona, ¿sí? ¿Por qué es importante que sepamos interpretar receta? Así que es El año importante para pasado lo anteojos. vimos. Perfecto. El año Bien. pasado vimos lo que era, digamos, esférico, cilindro. Vimos Bien. eso. En la última Bien. clase teníamos que presentar. Bueno. Entonces, yo este año vamos a enfocar mucho más con profundidad el tema de interpretación de receta. ¿Por qué? Porque interpretar receta no solamente nos sirve para hacer anteojos, sino también nos sirve para adaptar lente de contacto. Entonces, así como hace un ratito yo le decía a ustedes que yo lo siento a la persona en un escritorio donde le voy a explicar al paciente mío qué posibilidades de lente de contacto él puede usar, se va a dar interpretando la receta, ¿sí? Yo al interpretar la receta voy a poder asesorar a la persona y decirle realmente qué tipo de lente de contacto puede usar, ¿sí? Entonces, la interpretación de la receta ya la vamos a ver más adelante, pero eso es para que vayamos viendo bien el tema de interpretación de receta, porque la interpretación de receta para anteojo no es igual que para lente de contacto, ¿sí? El vicio de refracción, el vicio de refracción sí, ese sí sigue siendo el mismo, pero ya más adelante le voy a explicar
¿A qué apunto yo con qué distinta la interpretación de receta de anteojo con lente de contacto? ¿Sí? Bien. Sigamos el tema del gabinete. Entonces, nosotros tenemos que tener primero un escritorio, donde va a haber una silla para el paciente, otra silla para el contactólogo, y donde nosotros vamos a leer la receta a la persona, y de acuerdo a la receta le vamos a decir qué lente puede llegar a usar esa persona. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, el escritorio y las 2 sillas para yo atender al paciente. Después me hace falta un fichero. ¿Sí? El fichero que es donde yo voy a anotar todos los datos del paciente, datos personales, ¿no es cierto? Nombre, apellido, domicilio, teléfono, todo. Pero también voy a anotar algo que es muy importante. ¿Qué patologías tiene? Si tiene algún tipo de problema. Si el vicio de refracción que él tiene es genético, o sea, que quiere decir que el padre o la madre lo tienen. O sea, si viene ya en familia, ¿sí? Y también es muy importante anotar en la ficha si toma algún medicamento, ¿sí? O sea, la ficha va a servir para nosotros una historia clínica general de la persona, ¿sí? Para que nosotros nos enfoquemos en saber cuál lente andaría mejor. Entonces, tenemos los elementos de gabinete, tenemos el escritorio con sus respectivos sillas, digamos, o sillones, ¿sí? Después tenemos el tema del fichero, ¿sí? Que puede ser una computadora también con los datos, también puede ser. Después pasamos al otro tema que es muy importante. Nosotros en un gabinete no podemos no tener un cartel de autotipo. El cartel de autotipo es donde van todas las letras, ¿sí? Donde nosotros cuando hacemos la refracción a la persona, le hacemos leer. ¿Y dónde se siente esa persona para que nosotros lo hagamos leer? Se siente en un sillón que no es la misma silla que hemos sentado en el escritorio. Se sienta en un sillón que tiene para apoyar la cabeza, ¿sí? Y de esa manera la persona va a poder apoyarse bien, va a poder digamos, relajarse bien y estar cómodo para poder hacer la refracción, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos, no sé si quieren ir tomando nota, porque es importante para que después no se confundan, ¿sí? Entonces, Sí, comenzando el tenemos principio, escritorio, 2 sillas, fichero, escritor, yo digo, cartel. disculpe, yo digo 2 sillas por el hecho de que una silla para el paciente y otra silla para el contactólogo. Puede haber otra silla más, ¿no es cierto? Que es donde la persona digamos, se va a sentar, ¿no es cierto? Entonces, digamos, puede haber que esa persona venga la hija con el padre, o con la madre, o con el novio, o con el esposo. Entonces, puede haber una silla más, pero la base es que hay un escritorio con 2 sillas y un fichero. Después, un cartel de octotipo, que es donde van a estar todas las letras para que la persona la haga muy bien. Y después, un sillón, donde se va a sentar esa persona para refraccionarla. El sillón, con relación al cartel de autotipo, tiene que haber una distancia como mínimo de 3 metros. O sea, yo no puedo poner un cartel de autotipo y al metro hacerlo sentar al paciente. Tiene que haber una distancia como mínimo de 3 metros del cartel de autotipo al sillón donde va a sentar el paciente para la refracción. ¿Sí? Bien. Ese en primer lugar. Después necesitamos que todo gabinete tenga una pileta con agua, ¿no es cierto? Que tenga una toalla, jabón, todo el tema para higienizarse, ¿sí? Higienizarse porque es fundamental para manipular la lente de contacto, tener higiene en las manos, ¿sí? Y en el lugar donde trabajemos, por supuesto. Entonces, una pileta que tenga agua, si tiene agua caliente, agua fría, sería lo ideal, ¿sí? Una toalla, ¿no es cierto? Un jabón para higienizarse. Espejos, un gabinete tiene que tener espejos, que es donde el paciente se va a poder observar, donde nosotros le vamos a poder enseñar y él se va a poder observar cuando se quiera adaptar. Es muy importante que tenga una probinera, ¿sí? Hay 2 cajas que se tiene que tener en un gabinete. Una es donde están los probines, que yo no sé si ustedes cuando han ido a un oculista han visto que el oculista, después que lo refracciona con el autorrefractómetro, lo hace pasar a su gabinete o a su consultorio y le coloca distintos probines para ver si ve bien. Bueno, esa es una caja de probines.
que es fundamental que la tengamos también, porque nosotros tenemos que hacer una refracción. Para hacer la refracción es fundamental los provines. Acompañado a los provines, tiene que ir también una cartilla para ver de cerca, ¿sí? No se olviden que nosotros lo hacemos ver de lejos con el cartel de otro tipo, pero de cerca necesitamos una cartilla donde la persona tiene que leer de cerca, porque cuando nosotros refraccionamos para la lente de contacto, la persona tiene que ver de lejos, pero tiene que ver de cerca. ¿Por qué? Porque si no, esa persona, hay dos opciones: que se saque la lente de contacto para leer, que es muy incómodo, o que cuando tenga puesta la lente de contacto, se ponga un anteojo y pueda leer, ¿sí? Hay casos que puede llegar a suceder eso, sí, pero lo ideal es que nosotros encontremos en la lente de contacto que la persona pueda ver de lejos y de cerca, sin ningún tipo de incomodidad, ¿sí? Para no tener que manipular o otro anteojo o sacarse las lentes, ¿sí? Entonces, tenemos que tener el escritorio con sus respectivos sillones, uno para el contactor y otro para el paciente, o uno más también, después una pileta, ¿no es cierto?, que tengamos agua para lavar, higienizarlo con toalla, todos los elementos, el cartel de otro tipo, el sillón a 3 metros, una caja de provines, ¿sí?, donde van a estar las distintas grabaciones que son las que nosotros vamos a refraccionar al paciente. Después tenemos que tener un elemento que se llama, que es un instrumento, que es un oftalmómetro o un queratómetro, ¿sí? Ese elemento es fundamental para el contactólogo porque es la única manera que nosotros le podemos tomar las medidas corneales, ¿sí? Las medidas ¿Cómo se corneales, ¿por llama, qué son profe? tienen dos instrumentos. Uno se llama oftalmómetro y el otro se llama queratómetro. No hace falta que tengan los dos. Con que tengan uno de los dos es suficiente, porque los dos tienen la misma función, ¿sí? Los dos tienen la función de tomar las medidas corneales y poder determinar el astigmatismo corneal, ¿sí? No lo olvidemos que las medidas corneales se las toma de dos maneras, en dioptría y en milímetros, ¿sí? Pero de todas maneras, no los quiero complicar el sistema todavía, no se olviden del elemento que usamos para tomar esas medidas, que es el queratómetro o el oftalmómetro, ¿sí? ¿Hasta ahí la llevan bien? Sí, profe. Es Bien. para denominar, profe, la medida. El oftalmómetro y el queratómetro tienen dos funciones fundamentales. Es para tomar las medidas corneales de la córnea de la persona, ¿sí? Para tomar las medidas corneales de la córnea de la persona. Esas medidas corneales nos sirven a nosotros para determinar la lente para adaptar, ¿sí? Y también nos sirve para determinar el astigmatismo de la persona. Entonces, con el queratómetro o el oftalmómetro, nosotros vamos a determinar la medida corneal y el astigmatismo que tiene esa persona, ¿sí? Que es muy importante para la adaptación del lente de contacto. Por supuesto que eso lo vamos a ver más adelante, tampoco quiero ahora mezclar con todo eso. Primero quiero que tengamos en cuenta bien los elementos que se usan en un gabinete, ¿sí? Entonces, queratómetro o oftalmómetro, ¿sí? No hace falta que tengan los dos. Después tenemos que tener un elemento que es muy fundamental para ver cómo está ubicada la lente y cómo se comporta en el ojito, que es la lámpara de Barton, ¿sí? Se escribe Burton, pero se pronuncia Barton, ¿sí? Con B larga, ¿sí? Esa lámpara tiene dos luces, ¿sí? Tiene una luz blanca y una luz azul. La luz blanca nos sirve para ver la movilidad de la lente en el ojito y la luz azul nos sirve para poder trabajar con fluoresceína cuando se realizan las distintas pruebas con el ojo de la persona, ¿sí? No se preocupen de esos detalles porque eso se ve más adelante, ¿sí? Esto es una teoría general de los elementos del gabinete y cómo se trabaja, ¿sí? A que en ese aspecto no se preocupen. Bien, entonces, vamos a ir repasando para que no nos vayamos confundiendo y mezclando los puntos, ¿sí? Entonces, el gabinete es fundamental para el contactólogo
que sea un espacio cómodo, de muy buena iluminación, ¿cierto? No hace falta que yo le diga eso, porque imagínense, esa persona tiene que manipular con lentes de contacto que son pequeños, y la mayoría de las personas que va a usar el lente de contacto o anteojo es una persona que no ve bien. Entonces, si nosotros hacemos entrar a una persona a un gabinete donde no hay buena iluminación, estamos haciendo algo que es contraproducente para la persona, ¿no es cierto? Porque no va a ver bien. Entonces, una buena luz. Una vez que tenemos buena luz, tenemos que tener algo cómodo, ventilado, higiénico, todos los detalles fundamentales de un gabinete, que sería un consultorio, chicos, ¿sí? Entonces, vamos a los elementos. El escritorio es fundamental con su caja de fichero. Sí, ese fichero puede ser una computadora, sí, puede ser una computadora. Es importante saber bien determinar qué hace falta anotar en la ficha. No sé si eso han tomado nota. Es muy importante que ustedes sepan qué datos se toman en la ficha, ¿sí? Son preguntas de exámenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo anotar la ficha lo que yo quiera. La ficha tiene un objetivo puntual, que sacando de conocer todos los datos de la persona, del paciente, que son el apellido, el nombre, el domicilio y el teléfono, ¿sí? Tenemos que saber todo lo relacionado con la persona, si tiene alguna historia clínica, si tiene algún problema, si toma alguna medicación, si tiene un antecedente, ¿sí? Entonces, todos esos fundamentos es importante que esté bien registrado, ¿sí? En la ficha, porque es la única manera que cuando nosotros vayamos a adaptar las lentes de contacto, sea Profe, como ¿iría también a que es alérgico? por supuesto, totalmente, totalmente, porque vos imaginate que puede suceder que cuando vos le hagas la prueba de los contactos, puede ser que tenga una alergia. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Por ahí, una persona que quiere usar lente de contacto se tiene que poner una gota para la alergia. Antes de ponerse la lente, esperar un tiempo, una media hora, y recién ponerse la lente, como para que haga efecto el medicamento por el tema alérgico, ¿sí? Ojo, puede ser que no sea alérgico a la lente de contacto, pero tenga alergia al polvillo o a la tierra. Entonces tiene puesta la lente de contacto, se le van a poner los ojos rojos, va a lagrimear mucho y por consiguiente la puede perder la lente, se puede refregar y la puede perder la lente o molestarle la lente también, ¿no es cierto? Entonces, digamos, son muchos factores que son muy importantes en la ficha, ¿sí? Hasta yo le comenté hace un ratito que también es importante anotar si la persona toma algún medicamento, ¿sí? Por supuesto, la historia clínica general significa antecedentes familiares, todo. Nosotros en la ficha de la persona tenemos que saber todo, hasta tenemos que saber en dónde trabaja y a qué se dedica. Porque si nosotros mandamos una lente de contacto a una persona que yo le doy un ejemplo que me pasó a mí personalmente. Yo una vez tuve un paciente en una época, una persona que trabajaba en un ingenio. Un ingenio aquí en Tucumán se trabaja con las cañas, todo eso, ¿sí? En el ingenio, imagínense, las personas que trabajan ahí usan una antiparra que son de protección, porque vuela mucha tierra del ambiente, ¿sí? Esta persona, por ejemplo, yo les cuento esto hace mucho tiempo, esta persona dejó de ser mi paciente, pero no porque no se adaptaba a la lente de contacto, dejó de ser mi paciente porque la persona era muy poco higiénica en sus manos. Como trabajaba en un lugar donde tocaba muchos lugares que había mucha impureza, muchas veces cuando me llevaba la lente para que yo le haga una limpieza, yo me encontraba con el estuche sucio, ¿me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Si el estuche está sucio, esa lente se va a contaminar. Entonces, ¿qué pasa? No le va a durar nada a la lente, ustedes le van a hacer un gasto a la persona. La Profe, lente ¿con de qué se contacto, limpia la lente de contacto? la lente de contacto hoy actualmente vienen líquidos que hacen todas las funciones, son los famosos multipropósitos, ¿sí? Que son líquidos conservantes, desinfectantes, que hacen toda la función. Después ya como contactólogo ya se hacen limpieza más profunda, que yo eso más adelante ya le voy a ir viendo y enseñando, no se preocupen, pero actualmente con multipropósitos, que son líquidos que vienen para todo tipo de lente de contacto y hacen todas las funciones, ¿sí? No hacen la función de lubricación de los ojos. Colaboran, sí, porque son líquidos mucho más modernos que colaboran, pero no hacen la función de lágrimas artificiales. Yo eso siempre aclaro, porque hay muchas veces que se compran líquidos
Y el paciente se olvida de las lágrimas artificiales, y las lágrimas artificiales son muy importantes para las personas que usan lentes de contacto, ¿sí? Aquí ese es un detalle para que ustedes lo tengan en cuenta, para que puedan entender y no confundir las situaciones, ¿sí? No sé si ahí me Sí, pueden no, porque entender. cuando a mí antes de hacerme la cirugía y todo eso, me lo hacían quedar, me lo ponían en un botecito y me ponían una Sí, pastilla como efervescente y me lo dejaban sí, ahí por 3 días. sí, eso es una pastilla que es un neutralizador, que son las llamadas limpiezas profundas, son para limpiar las proteínas que tiene la lente de contacto, pero vienen todavía esos líquidos con pastillas, pero actualmente también vienen líquidos sin pastillas, que son líquidos más modernos. No son los otros líquidos normales que usamos siempre, ¿sí? Son líquidos que se usan puntualmente para la limpieza profunda nomás. Pero eso yo no los quiero confundir ahora, eso yo más adelante lo vemos, no se hagan problemas, ¿sí? Sigamos avanzando con los elementos del gabinete, ¿quieren? Bien, entonces, hemos dicho del escritorio, ¿no es cierto? Del fichero, donde vamos a anotar todas las cuestiones del paciente. Ustedes, si por ahí después le quedaron dudas y se termina la clase como hace un rato, porque la clase se va a cortar en cualquier momento, si le queda alguna duda, lo que tienen que hacer es anotar las dudas que le quedan. Algunas dudas me las pueden enviar, me las preguntan por privado, y si no le puedo responder todas, la vemos en la clase próxima. O sea, en la próxima clase me dicen, profe, mire, yo me quedo con la duda de este punto o de otro punto, entonces lo vemos, ¿sí? No se hagan problemas. Pero es importante que ustedes lo puedan registrar a la duda que le quedó de la clase, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos el fichero, hemos dicho todo listo, hemos pasado al cartel de autotipo. ¿Se acuerdan? Que tiene que estar a una distancia de 3 metros sentado el paciente en un sillón, que es un sillón especial con cabecera, no un sillón común, ¿sí? Es para que el paciente pueda estar cómodo cuando nosotros hacemos la refracción. Tiene que tener una caja de provines, ¿sí? La caja de provines es el lugar donde la persona, yo la voy a usar para hacerle la refracción, ¿sí? Para que esa persona pueda ver bien. No nos olvidemos todos esos detalles, son fundamentales. Después hemos dicho del cartel, el queratómetro o el oftalmómetro, que son elementos que nos sirven para tomar las medidas corneales de la persona, ¿sí? Que son muy importantes. Sin esos elementos no podríamos tomar las medidas corneales, y háganle cuenta, es como que yo vaya a una zapatería y diga, yo calzo 35. Yo le voy a vender una zapatilla 35, no le voy a vender una zapatilla 40, ¿sí? Entonces, las medidas corneales son muy importantes, porque cuando yo pido la lente a fábrica, yo la pido de acuerdo a la forma del ojito de la persona. Y no nos olvidemos que nosotros con el queratómetro y el oftalmómetro, lo que hacemos es tomar las medidas corneales, o sea, solamente la lente de contacto trabajamos solamente con la córnea nosotros de la persona, ¿sí? Para que se entienda, la córnea es la parte de color del ojo, ¿sí? La parte blanca ya viene a ser la parte escleral, que es donde la lente blanda apoya, pero nosotros no trabajamos con la parte esclerótica para la visión. Nosotros trabajamos con la córnea, ¿sí? Por eso es que las medidas corneales se toman de la córnea, que es donde la curvatura de la lente va apoyada, ¿sí? Eso es las medidas corneales para pedir unas lentes de contacto, sí o sí hay que tenerlas. Claro, por supuesto, porque digamos, es como yo daba el ejemplo recién de una zapatilla. Si vos calzas 35, no te podés poner 38, porque te van a dar grande la zapatilla, o 33, ¿sí? Entonces, las medidas corneales es fundamental para que podamos pedir la lente adecuada a fábrica. Es como cuando yo pido un lente con ciertas graduaciones, la lente de contacto, aparte de pedir con las graduaciones, voy a pedir qué tipo de lente de contacto es y tengo que mandarle todas las medidas corneales, que son las curvaturas corneales, lo básico, sin eso no le podría pedir, y después el diámetro de la lente de contacto, ¿sí? Y después, por supuesto, aparte del diámetro, después tenemos que ver el tema de
la permeabilidad al oxígeno. Pero eso ya, vamos a ver más adelante, ya es más profundidad del tema de las lentes. Pero Sí, sí, no, no, para no, yo pedir le pregunto eso porque supe ver que, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando, vienen ya las lentes de contacto con su graduación, digamos como de stock, que están ahí. claro, sí, lo que pasa es que hay curvaturas de stock, ¿sí? Hay Ujú. curvaturas de stock que se puede dar el caso que sean directamente ya estén hechas, y entonces demora menos tiempo, pero no te olvides que las lentes de contacto, como yo la había clasificado hace un ratito, pueden ser esféricas, pueden ser blandas tóricas, o puede ser gas permeable o rígida, ¿sí? Entonces, yo estoy seguro que esas lentes que a vos te llegan por ahí son más bien esféricas, ¿sí? Que son para corregir miopías o hipermetropías, Sí, ¿sí? De exactamente. Sí, todas maneras, vos fíjate que las lentes de contacto en el envase siempre traen tres medidas como básicas, que son el radio de curvatura, el diámetro y el aumento, ¿sí? Esos tres parámetros te van a servir a vos para saber si esa lente de contacto que vos tenés en el frasquito sirve para adaptar a esa persona, ¿sí? sí, 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 sí. Entonces, digamos, nosotros con las medidas corneales las pedimos a la lente a fábrica para que nos lo hagan de acuerdo a cómo es la forma de la córnea de la persona. Esas medidas tienen que ser bien tomadas para que de esa manera no tengamos problemas. O sea, a ver, si una lente de contacto viene mal, porque yo le he pedido mal, yo la puedo mandar a cambiar, sí, el laboratorio me la va a cambiar, pero voy a tener seguro un resarcimiento económico, voy a tener que abonar algo extra. Hay laboratorios que por ahí te piden dar una garantía, en ese caso por ahí te la cambian sin cargo, pero por ahí si ya es más elevado el problema, ya te cobran algo de la lente de contacto, ¿sí? Entonces depende de la situación y qué sea el problema. Por eso es muy importante que la adaptación de lente de contacto se haga en un lugar tranquilo, ¿sí? Disculpe, me está apuntando una compañera que una cosa. Aquí me pregunta un compañero. Carolina me pregunta, para las tóricas de Johnson, por ejemplo, viene como la de stock, las rigas son las que son con medidas de catálogo mensual. Sí, bueno, miren, es cierto que las lentes tóricas descartables también vienen de Johnson, sí, es cierto eso. Pero ¿qué sucede? Hay una gran diferencia. Las lentes descartables son curvaturas estándar, ¿sí? No son curvaturas de elección nuestra, ¿sí? Las lentes de contacto Johnson son curvaturas estándar, o sea, directamente yo a la persona le vendo una curvatura que ya viene de fábrica. Si no es la curvatura de la persona, bueno, no importa, yo le vendo, porque así vienen de fábrica, ¿sí? Esa es la gran diferencia con la lente que nosotros adaptamos, porque la lente que nosotros adaptamos viene con la curvatura que nosotros queremos, ¿sí? Después el tema del astigmatismo, también corrigen el astigmatismo, pero corrigen el astigmatismo a determinado aumento. En cambio, nosotros las lentes anuales, tóricas, blandas tóricas, nosotros tenemos mayor capacidad de pedir aumento y pedimos exactamente como corresponde, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo te estoy dando. Las lentes blandas tóricas descartables vienen hasta 2,75 de astigmatismo, ¿sí? Entonces, si tenemos una persona que tiene, por ejemplo, 3, ya haría un faltante de corrección porque no vienen 3 descartables, por ejemplo, de Johnson. No sé si me entiendes, Carolina, ahí. ¿Me entiendes, Carolina? Hola, ¿me entiendes, Carolina? Le mandó un mensaje, profe. A ver. Ah, Carolina creo que no, creo que está trabajando, no puede escribir. Sí, 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 entendió.